En los últimos episodios hemos estado explorando la Biblia para encontrar lo que yo llamo claves de un gobierno justo. Hemos encontrado joyas, podríamos decir, que nos permiten rastrear ciertos derechos fundamentales. Por ejemplo, encontramos el derecho a la vida, protegido por el mandamiento no matarás, o encontramos el derecho a la propiedad, con el mandamiento no robarás. De hecho, descubrimos que el 10º mandamiento, quizás para sorpresa de algunos, para mí también, protege algo que se llama la desigualdad. En el sentido de que hay personas que pueden tener más que otras, y esto está protegido por el 10º mandamiento. Ahora bien, el hecho de que las desigualdades estén protegidas no significa que nosotros debemos ser indiferentes a las necesidades de los demás, y eso lo vamos a ver más adelante, pero ahora quiero enfocarme en otro punto. Bienvenidos a un nuevo episodio del canal No Soy Canuto. Hoy quiero profundizar en lo que hemos estado hablando, la necesidad de un sistema judicial limpio, ya que como hemos hablado y explicado con anterioridad, un sistema judicial actúa como una piedra angular que sostiene el peso de los demás poderes del Estado. De hecho, leemos en el Salmo 89:14, la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. Tus heraldos son el amor y la verdad. Acá el salmista está hablando de características de Dios. Dice que los fundamentos del trono de Dios son la justicia y el derecho. Y tiene razón. Si Dios fuera injusto, no podría ser Dios. Vemos que la justicia es algo fundamental. De hecho, si es tan importante para Dios, también tiene que ser tan importante para nosotros. Recordemos que los seres humanos somos una raza caída. Somos principalmente una raza pecadora. Tenemos algo que se llama la naturaleza pecadora, que nos lleva primero a rebelarnos contra las leyes de Dios y en segundo lugar a despreciar y a maltratar a nuestros semejantes. Por lo tanto, al tener esto presente, sabemos que las utopías humanas son irrealizables. O sea, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es imposible que existan gobiernos perfectos. Independiente del sistema, podemos tener un sistema que tengamos todo en común, no va a funcionar, o un sistema en que cada quien se preocupe de lo suyo y como un caballero respete al demás, no va a funcionar. Eso es súper importante tenerlo en claro. Y aunque claramente el tema del pecado tiene una profundidad mucho mayor que va más allá de lo que vamos a ver en este video, y espero en el futuro hablar un poco más de esto, sí debe ser tenido en cuenta porque de esta manera sabemos que el gobierno civil debe buscar alguna forma de mitigar esta naturaleza pecaminosa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Vamos a poder detener la naturaleza pecadora humana mediante leyes civiles? No, por eso tenemos que separar la iglesia del Estado. Pero sí podemos tener medidas que mitiguen los efectos de esta naturaleza pecaminosa. Y es justamente aquí donde el sistema judicial entra en juego, ya que tiene como misión velar que las leyes se respeten y luego aplicar medidas punitivas y o compensatorias cuando las leyes son violadas. Y este hecho es tan importante que la Biblia tiene mucho que hablar. De hecho, en gran parte de la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, se habla constantemente de la importancia de un sistema judicial limpio, que el sistema judicial sea limpio. Así, por ejemplo, leemos en el libro de Deuteronomio, cuando Dios le estaba entregando las leyes a Israel. Nombrarás jueces y funcionarios que juzguen con justicia al pueblo en cada una de las ciudades que el Señor tu Dios entregará a tus tribus. No pervertirás la justicia ni actuarás con parcialidad. No aceptarás sobornos, pues el soborno nubla los ojos del sabio y tuerce las palabras del justo. Seguirás la justicia y solamente la justicia para que puedas vivir y poseer la tierra que te da el Señor tu Dios. Es súper interesante. De hecho, hay algo que encuentro un poco irónico. Dios les dice, nombrarás jueces. Ok, perfecto. E inmediatamente les dices, no perviertan la justicia. Es como que sabía que esto iba a pasar. O sea, fíjense que inmediatamente al establecimiento del sistema judicial, nombrará jueces que juzguen los casos del pueblo en cada ciudad. Inmediatamente le dice, y no perviertan la justicia. No aceptes soborno, porque el soborno nubla los ojos. ¿Se fijan qué interesante?
O sea, ya inmediatamente el sistema judicial en sí mismo debe ser protegido y es misión de las sociedades modernas buscar formas y mecanismos para mantener el sistema judicial limpio. Y de aquí en adelante, en el resto de la Biblia, es un tema recurrente que está constantemente apareciendo una y otra vez como un recordatorio del tema de la justicia. Por ejemplo, en Proverbios 17 voy a leer algunos pasajes. Absolver al culpable y condenar al inocente son dos cosas que el Señor aborrece. El malvado acepta soborno en secreto, con lo que tuerce el curso de la justicia. No está bien castigar al inocente ni azotar por su rectitud a gente honorable. 18. No está bien declarar inocente al malvado y dejar de lado los derechos del justo. El primero en presentar su caso parece inocente hasta que llega a la otra parte y lo refuta. Y así, constantemente, en muchos otros capítulos y versículos y en otros libros de la Biblia hay un constante llamado a no torcer la justicia, a no aceptar soborno, a ser un juez justo. A veces ocurre que se tiende a privilegiar a una persona por su condición social. Esto es muy común en los sistemas judiciales. El rico, porque es rico, puede pagar más. Esta persona no la podemos tocar porque es rica, porque es un empresario importante, entonces no lo metamos a la cárcel. O comúnmente, como se está dando ahora, el pobre, no, es que esta persona es una víctima de la sociedad malvada, que nunca tuvo oportunidades y por eso el pobre está robando porque no tiene otra forma. No. Esas cosas nublan la vista. A las personas se les debe juzgar por sus actos y ser completamente imparcial. Por eso el juez debe ser intachable. Por eso la justicia no puede ser pervertida, porque una vez que la justicia se pervierte, el sistema se desmorona. Bueno, más adelante avanzamos en la historia de Israel y llegamos a un periodo de decadencia, donde ya la destrucción del reino de Israel era inminente. Cuando estudiamos la historia de Israel, vemos que hay dos hechos fundamentales que actúan como telón de fondo de este escenario de decadencia. El primero era la idolatría desatada que existía en el pueblo de Israel, y el segundo era una carencia total de un sistema de justicia justo. Y quiero hacer un breve paréntesis. Jesús dijo que toda la ley se resumía en dos mandamientos fundamentales. El primero, ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora observemos que cuando comienza la decadencia de un país, primero viene en lo moral. Israel se volvió a la idolatría y cayó en una decadencia moral. Dejó de amar a Dios. Y segundo, cayó en un sistema judicial corrupto que estaba completamente pervertido, aceptaba soborno, hacía la vista gorda de ciertos abusos, dejó de amar a su prójimo. Y esto ocurre siempre en todas las sociedades, incluso aquellas que no han conocido la Biblia, que no han conocido a Dios, pero que tienen sus propios sistemas morales. Una vez que se deterioran sus sistemas morales, viene la decadencia. Es cosa de ver la caída del Imperio Romano. Primero vino una decadencia moral y luego la decadencia civil. Y hoy nosotros estamos siendo testigos presenciales de cómo la decadencia moral de nuestra cultura occidental nos está llevando a una decadencia civil. Y hay que tener ojo con eso. Volvamos un poco a la decadencia de Israel. Vamos a ver qué era lo que pasaba. El profeta Oseas lo resume súper bien en uno de sus poemas, digamos, que da en el libro de Oseas. Leemos lo siguiente en el capítulo 4. Ya no hay entre mi pueblo fidelidad ni amor, ni conocimiento de Dios. Cunden más bien el perjurio y la mentira. Abundan el robo, el adulterio y el asesinato. Un homicidio sigue a otro. El cuadro es clarísimo. Primero hay una decadencia moral y luego una decadencia civil. Y siempre entra de esta manera. Primero entra la decadencia moral, luego viene la perversión de la justicia y la sociedad se desmorona. Surge la pregunta, ¿se puede revertir esto? ¿Se puede de alguna manera detener esta decadencia? Por supuesto que sí. De hecho, era lo que pretendían los profetas. El llamado de los profetas antiguos era justamente a detenerse y dar vuelta atrás. Y la solución es claramente visible. 1. Volverse a Dios.
2, restablecer la justicia. Ahora, ¿significa eso que tenemos que salir a la calle y gritarle a la gente: ¡vuélvete a Dios, convéncete, arrepiéntete! No sé, quizá. Pero el apóstol Pedro dice que el juicio de Dios comienza por casa. Los primeros llamados a arrepentirse son los que son declarados hijos de Dios. Pero bueno, dejemos al Israel antiguo y su decadencia y avancemos un poco en la historia. Se nos vuelve a insistir en esto de la justicia y el derecho, pero ahora con miras a otra sociedad donde ya el mensaje de Cristo está llegando a otros tipos de pueblos. En su carta a los romanos, el apóstol Pablo trata nuevamente este tema en el capítulo 13, pero ahora desde otro ángulo. Él habla acerca de algo que hoy se conoce como el monopolio del uso de la fuerza y que tiene que ver con la capacidad del poder judicial para usar la fuerza para hacer cumplir la ley. Leamos en el capítulo 13 los versículos del 1 al 6. Dice lo siguiente: todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar castigo, sino también por razones de conciencia. Obviamente hay más detalles de los que puedo dar en este video, pero sí hay algunos hechos que podemos vislumbrar. Primero, la necesidad total de establecer un sistema judicial para las sociedades. Segundo, que el sistema judicial debe ser limpio, libre de toda corrupción. Y tercero, que el sistema judicial puede contar con un brazo armado para hacer cumplir la ley con el uso de la fuerza si es necesario. Hasta aquí hemos hecho un análisis muy superficial de la Biblia y hemos podido extraer principios que nos hablan de cómo debiera ser una sociedad civil. En el fondo, esto es lo que nosotros, los cristianos, debiéramos desear de una sociedad civil. Y debemos aprovechar la oportunidad que nos da la democracia de poder elegir a los gobernantes que nos garanticen una sociedad lo más similar a esto que establece la Biblia. ¿Debemos buscar utopías? No. Sabemos que la naturaleza pecaminosa impide un gobierno perfecto, pero sí podemos buscar un gobierno ideal. Queda un poco más para terminar esta pequeña serie. En los próximos episodios estaremos hablando acerca del tamaño del Estado y finalmente las responsabilidades individuales, sobre todo en lo relacionado al trabajo y la solidaridad. Si te gustó este video, por favor dale un like, compártelo y suscríbete al canal. Recuerda darle clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando estamos subiendo nuevos videos. Muchas gracias por tu tiempo y hasta la próxima. ¡Chao!